Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén observando. Me presento, soy Alberto González, parte del equipo de la Academia de Ajedrez Lobo Mexicano y árbitro oficial. Y en este video hablaré del segundo tema dentro de la serie de arbitraje del ajedrez, el cual también me parece sumamente controversial y que a más de uno le ha causado alguna incomodidad o ha pasado un mal rato, y a esto se le llama irregularidades del tablero. Usualmente esto llega a pasar con niños, pero como lo menciono desde el video pasado, nadie está exento de que le ocurra algo así. Entonces es importante saberlo para tener armas, para tener algunas ideas y sobre todo también tener en cuenta qué pasa con algunas irregularidades, porque eso es el nombre correcto, una irregularidad. Ya que muchos comienzan a decir, no, es que es una jugada ilegal, que mi oponente hizo algo erróneo y todo eso. Pero en fin, son irregularidades. De hecho, algunas se pueden ver en el tablero, explícitamente, como ahorita lo vamos a ver. Y algunas, se las voy a poder explicar y esperando que queden claras. Aparte, en este video estaré hablando un poco sobre la anotación de la partida. Dirán, sí, pero ya muchos conocemos ese tema. Sin embargo, lo voy a hablar desde un punto de vista más arbitral, en el sentido de que en cualquier idioma dentro del sistema algebraico se toman tres tipos de anotación como correctas. Pero en fin, entrando en materia, vamos a iniciar con lo que son las irregularidades, ya que este tema relativamente tiene mucha similitud con la jugada ilegal, pero no se puede sancionar. Y sobre todo porque son cuestiones que no se toman en el tablero. Por ejemplo, en ese tablero podemos observar que hay un mal acomodo de las piezas. ¿Dónde está el mal acomodo? Pues los alfiles y los caballos de ambos bandos están mal colocados. Pero digamos que en un torneo infantil o en algún torneo donde apenas estén iniciando las personas, no se dan cuenta de esto y comienzan a jugar, por ejemplo, E4, E5, F4, D6, juegan la dama F3, juegan dama F6, por decir algo, D3, y cuando el jugador de las piezas negras, que tiene un poco más de noción, se da cuenta y dice, oye, este tablero está mal acomodado, porque el caballo debería estar en G8 y viceversa, y el alfil en C8 y el caballo en B8. Igual las piezas blancas deberían tener los caballos en B y G y los alfiles en C y F. Y efectivamente, eso es cierto. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues básicamente lo que hay que hacer es parar el reloj, como se los mencioné en el video anterior, que es un botón en el centro, y a partir de ello hablarle al árbitro levantando la mano, y ahí le dicen, árbitro, la posición está errónea, ya que los caballos deberían estar en las columnas B y G y los alfiles en las columnas C y F. Entonces el árbitro, al darse cuenta de esta situación, porque esta situación es muy muy evidente, pues lo que va a hacer es detener la partida y va a decir, ¿saben qué? Pues vamos a empezar una nueva partida con la posición correcta, pero los relojes no se modifican. Eso sí, nunca se va a hacer. Los relojes, el tiempo que ya haya transcurrido, ese se va a respetar y se va a continuar así la partida. Esto
claramente si ocurre en las primeras 10 jugadas del tablero. ¿Por qué? ¿Qué pasará si llega a suscitarse después de las 10 jugadas? Tal como se las voy a volver a poner en el ejemplo. Denme un momento, por favor. Bueno, ya dejé la posición a lo que estaba, o lo más cercano a ella, pero la idea sigue siendo la misma. Digamos que llegamos a esta posición y ya pasamos de la jugada 10. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a poder llamar al árbitro. Y el árbitro va a llegar, por supuesto, como lo comenté anteriormente. Va a revisar en qué jugada están. Para eso es importante lo de las papeletas. Que siempre tengan anotadas bien sus jugadas. Y al ver que ya está fuera de la jugada 10, lamentablemente él ya no va a poder hacer nada. Es decir, la partida va a tener que continuar en esta posición, con esta regularidad, y no habrá nada más que hacer que esperar el resultado de esta partida. Hay varios ejemplos en donde pueden suscitarse irregularidades que en muchas ocasiones llegan a confundir con jugada ilegal. Como por ejemplo el siguiente esquema que les voy a poner. Denme un momento, por favor. Ok, otro ejemplo que puede llegar a ocurrir, y esto llega a suscitarse mucho, sobre todo en principiantes y niños, es de que tengo aquí una posición cualquiera. Puedo haber sido esto, pudo haber sido otra. No me voy a meter en referencia con variantes, donde yo toqué el alfil y pude intentar comerme el peón, pero al final me arrepiento y hago la captura. E por D4, D por C6, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy cometiendo una irregularidad, en donde ahora voy a tener que parar el reloj, si yo soy la parte afectada, levantar la mano y llamar al árbitro. Árbitro, mi oponente tocó el alfil para comerse el peón y terminó haciendo lo contrario. Terminó haciendo otra cosa, que fue tomar al peón y capturar al caballo. El árbitro lo que va a hacer en este momento va a ser regresar a la posición y va a forzar a que yo me tome el alfil y me lo coma. Parece ser que tuvo un error y lo configuré con las piezas negras, pero la idea es de que tengo yo que hacer el movimiento del alfil por B5. Ojo, hay que considerar algo muy importante, y es de que básicamente hay irregularidades que pueden ser consideradas como jugada ilegal, y solo son dos casos. El primero, cuando el peón llega a la octava y no es cambiado, es decir, que en esta posición de ejemplo, denme un minuto, ya en este ejemplo podemos verlo más claro, y podemos ver que el peón va a coronar, va a promocionar, como coloquialmente el nombre correcto lo dice, pero yo por cualquier cosa, cualquier cuestión, dejo el peón en la octava y presiono el reloj. Esa irregularidad ahora es considerada jugada ilegal y el reglamento nos especifica que debe tratarse como tal, pero en este caso ya no tengo opción de elegir qué pieza quiero, si quiero una torre, un alfil, un caballo o la dama, sino que es forzosamente la dama,
Y desafortunadamente para el jugador que lleva las piezas blancas, se obtendría unas tablas por ahogado. Entonces, una irregularidad que implica el movimiento de dos piezas, por ejemplo, que una fuera a capturar con alfil, como lo vimos en el ejemplo anterior, capturar a un peón, y yo con un peón mejor capturo un caballo, claramente nos van a hacer mover el primero, la primera jugada que hicimos, es decir, el alfil, y en este caso, aquí sí se puede considerar como jugada ilegal, y sancionarse como tal. La otra irregularidad que les hablaba en el video pasado, pues es jugar sin presionar sin hacer ninguna jugada, que esa es otra irregularidad y que también es considerada como jugada ilegal. Bueno, sobre este tema de las irregularidades vendría siendo todo. Ahora voy a pasar a lo que es la anotación de la partida. Denme un minuto para colocarles el material. Listo. Básicamente ahora sobre la anotación de la partida no hay mucho que decir en realidad. Por eso también decidí colocarlo en este video junto a las irregularidades, pero tiene mucho que ver sobre todo por que también la anotación puede ser considerada como una irregularidad. Entonces, ¿cómo se hace la anotación? Pues como todo el mundo sabe, las piezas tienen una nomenclatura, que aquí se las coloco en pantalla, que es un ejemplo estandarizado según el reglamento de la FIDE, donde las letras R, D, A, C y T funcionan para decir las piezas del rey, dama, alfil, caballo, torre. El peón va sin inicial, la captura va con una pequeña X, el jaque con una cruz, el jaque mate con dos cruces, dos signos de más o un signo de gato, y la promoción con un signo de igual. Esto, pues básicamente todo mundo desde los inicios va conociendo que esta es la forma correcta de anotarlo y que puede variar dependiendo del país, porque claramente, por ejemplo, puedo decir que en Estados Unidos, por decir algo, la R se sustituye por K, la D por Q, la A por B, la C por N y la T por R. Entonces, pero por sus significados de las piezas en inglés, es decir, la traducción, ahí se usa otro nombre y otras letras. Igual pasa lo mismo si vamos a Francia, si vamos a Portugal, Brasil, etcétera. Dependiendo del idioma del país, es la forma en la que se va a ir anotando la partida. Pasando a la siguiente, en la anotación de las casillas, recordemos esto tampoco tiene mucha ciencia. Primero son las columnas y después las filas. Como podemos verlo en el ejemplo, desde donde está el alfil negro, pues primero vamos a la columna, se encuentra la columna E, y después en la fila está en la fila 6, entonces se encuentra en la casilla E6. Esto pasaría si hacemos lo mismo con la dama en D8, que está en columna D8, la dama negra, la dama blanca en columna D, fila 2, es decir, D2. El rey negro en la casilla G7. Es decir, así podemos verlo con todas las piezas. En realidad esto es como un recordatorio y un poco de ayuda a los jugadores principiantes que estén viendo este video. Pero a los que ya tienen más experiencia, que ya son jugadores de competencia, que ya tengan tiempo dentro de este medio y que hayan jugado torneos clásicos, se van a dar cuenta de que esto ya es algo que deberían de tener conocimiento. Pasando a lo siguiente y a lo que me parece más importante, es de que existen 3 tipos de anotación válidos según el reglamento de la FIDE, y que son estos. El típico que conocemos de E4, E5, caballo F3, caballo C6, todas estas son la misma partida,
que ahorita les mostraré como la posición, pero aquí la diferencia es que la primera opción viene como coloquialmente o estandarizadamente lo colocan la mayoría, incluyéndome, es decir, con todos sus símbolos, pero también es válido a colocarlo sin ellos, como viene en la segunda opción, que dices, ok, es un poco más difícil de entender, pero es válido. Y como también se podrán dar cuenta, la tercera opción de la casilla de procedencia a la casilla que llega es totalmente válida. Esto cada persona lo elige, no es algo que esté penado o que esté limitado. Y de hecho las tres son válidas según el reglamento oficial. Y a continuación les voy a poner la posición aquí abajito dentro de un tablero, para que vean que las tres se llega a la misma posición y que realmente se puede tener sin ningún problema. Denme un momento, por favor. Listo, aquí les dejo el tablero. La partida dice que es E4, E5, caballo C3, F6, F3, perdón, caballo C6, caballo C3, D6. Hasta aquí podemos ver que todas las partidas van correctas. De hecho, aquí me doy cuenta que tengo un error de anotación que en este momento corrijo para que no se pierda mucho la anotación. La segunda opción, ahí me doy cuenta de ese error. 6. Vemos que sigue de 4. Peón por peón, es decir, E por D4, caballo D5, caballo F6 y caballo por F6. Esa es la posición resultante según la anotación de las tres opciones que aparecen en el tablero, en la pantalla, perdón. La descripción gráfica es que si comienza a ver la casilla donde salió a donde llega, vamos a volver a poder obtener la misma situación. Incluso ustedes pueden hacerlo con un tablero físico y podrían observar sin ningún problema que esta situación llega sin ningún problema. Bueno, en conclusión, en este video podemos ver que las irregularidades son situaciones que están fuera de nosotros o que muchas veces son provocadas por personas que están participando en torneos, o están en diversas situaciones y que muchas veces no afectan la partida en un sentido de que alguno de los jugadores lo hace con malicia o con una mala fe, sino que hay una situación que no debe suceder y que debe ser arreglada. Sobre todo también lo podemos percibir en situaciones, por ejemplo, del mal acomodo, o que muchas veces movemos por situaciones de tiempo una pieza por otra, tocando la primera, por supuesto, cosas así. Claro, también tiene su lado negativo, que muchas personas, y desde la experiencia como jugador, como árbitro, me han ocurrido con personas que tocan una pieza, mueven otra y cuando reclaman niegan todo y todo eso. La verdad es de que llega a ocurrir, pero la recomendación aquí es, por favor, no lo hagan. Sean lo más honestos posibles. Realmente esto se le conoce como un juego de caballeros y hay que respetar el reglamento. Con respecto a la anotación, les digo, no hay mucho más que decir, pero si hay una idea fuera de estas tres que está marcadas en el tablero, en pantalla, perdón, ahí pueden reclamar y claramente el árbitro va a tener que decirle al jugador que está haciendo mal la anotación, que lo haga correctamente con base en estas tres opciones. Cabe aclarar también de que el sistema denme un minuto por favor. Listo. El sistema descriptivo ya no está en uso, ya no es válido según el reglamento, y que si llegan a notarlo, por favor hagan la aclaración al jugador
Si sigue reincidiendo, por favor al árbitro. Aunque lo ideal es primero al segundo y después al primero, pero esto no afecta literalmente la esencia de la partida. Sin más por el momento, me despido. Les dejo las redes sociales y método de contacto con la gente de la academia. Y también dándoles un adelanto que en el siguiente video voy a estar hablando sobre las posiciones similares y las posiciones iguales. Porque muchos tienden a ver que es jugada que ya se repitió segunda posición 3 veces y en realidad han sido 2, pero cómo distinguir cuando han sido 2 y cuando han sido 3 y algunas cuestiones sobre las tablas, básicamente sobre la reclamación de tablas. Entonces, sin nada más que decir, que tengan buena tarde todos. Les insisto que dejen sus comentarios sobre sus dudas arbitrales para hablarlas en video y yo les estaré atendiendo con gusto y también les podría hacer un video sobre eso. Buena tarde y hasta luego.